Retomando un poco lo que habíamos visto en el último video, esas cartas terribles, esas instrucciones que recibían del Gran Oriente de Italia, aquellos que estaban comandando esta revolución doctrinal y litúrgica, quería recordar algunos párrafos y mostrar cómo ya desde el Vaticano II se trabajaba abiertamente en esto. Estas cartas, recuerden que pertenecen a 1964-1967, las cartas que Bugnini recibía del Gran Oriente. Recuerden que había él recibido la orden de hacer suyo el programa de Roca, el ex sacerdote que había diagramado la batalla contra Dios y contra la verdad. De manera que, decía este hombre, habrá que llegar a una nueva religión, dogma nuevo, rito nuevo, sacerdocio nuevo, mediante la naturalización de la encarnación. Esto, hermanas, es algo que el padre Luigi Villa, fundador de la obra a la que yo pertenezco, tanto sufrió, tanto padeció, porque él vio los pasos concretos, cómo se iban dando para hacer el cambio del sacerdocio católico al sacerdocio masónico, literalmente. Y lo lloró toda su vida, hasta su muerte. El 18 de noviembre pasado se han cumplido otro aniversario de su partida, en el año 2012. Se ha reemplazado la doctrina y la liturgia, se ha reemplazado el sacerdocio. El sacerdocio católico ha pasado a ser el sacerdocio masónico. Luego se le mandaba a Bugnini difundir la descristianización mediante la confusión de los ritos y las lenguas, cosa que evidentemente se hizo. Bugnini respondía a esta carta con la del 21 de julio del 64, en donde les decía: la desacralización deberá producirse gradualmente, deberán introducirse elementos protestantes y ortodoxos en la liturgia católica con la excusa del ecumenismo. Ahora vamos a ver en texto del Vaticano II cómo se hizo esto. Introducirse elementos protestantes y ortodoxos en la liturgia católica. Y fíjense cómo en la carta del 6 de abril de 1967 ponía a la luz del día la táctica. Dice: ya está abierto el camino a la desacralización con la publicación oficial de la instrucción sobre la música sacra del 5 de marzo pasado. Como habréis podido constatar, es un documento deliberadamente muy ambiguo y astuto. En efecto, mientras se reafirman principios tradicionales, de pasada, y para que no se preste mucha atención, me he esforzado en poner de relieve algunos puntos. Por ejemplo, la parte preeminente del pueblo, la lengua vulgar antes que la oficial, etc. Quería rescatar entonces esta táctica que es propia del modernismo, es propia de la infiltración en la jerarquía. Documento deliberadamente muy ambiguo y astuto.
mientras se reafirman principios tradicionales, de pasada y para que no se preste mucha atención, me he esforzado en poner de relieve algunos puntos. Es así como trabajan, como siempre han trabajado. Y por eso San Pío X lo llamaba la fuente, la gran herejía, la fuente de todas las herejías, el modernismo, que trabajan así, con lenguaje ambiguo, astuto, a propósito, ex profeso. Por eso es que no se puede pactar con nada que venga de este pozo del abismo. Todo lo que está mezclado así, manchado con esta astucia y ambigüedad, debe ser desechado, porque ese es el veneno que han puesto para ir cambiando las cosas, tratando de que no se dieran cuenta la mayoría. Vamos entonces a ver cómo ya durante el Vaticano II todas estas gentes estaban muy activas y trabajando arduamente en los textos, que muchos, ya sé, me van a decir muchos, pero todos han firmado esto. Lamentablemente, la mayoría, muchísimos. Hubo quienes no, y quedaron al margen, gloriosamente al margen, para no tomar parte en esta herejía magna, que recuerden ustedes, todo este texto, toda esta acción, toma como principio, como excusa, el ecumenismo, y recuerden lo que veíamos en el decreto Unitatis Redintegratio, cuando hablamos del tema de la herejía magna del Vaticano II, que es la perversión del ser y de la misión del Espíritu Santo, nada menos. Atribuyendo santidad y acción continua del Espíritu Santo en las comunidades separadas de la Iglesia Católica. Y que el Espíritu de Cristo no ha rehusado valerse de ellas como medios de salvación, lo cual es una herejía blasfema. Ya en el video en donde hablamos de la herejía magna rescatamos este hecho de que Dios siempre va a enviar gracias actuales para tratar de iluminar a quienes están en el error y llevarlos a la verdad plena dentro de la fe católica, de la Iglesia católica verdadera. Como ha hecho con todos nosotros, hermanos, ¿no? Que nos ha mostrado, nos ha hecho ver y nos ha dado la fortaleza y nos mantiene, por su misericordia, en el partido que hemos tomado por la verdad. Bien, esa herejía magna es la que atraviesa todo la obra y los escritos, los documentos del Vaticano II y el accionar de los ocupantes del trono petrino, que deliberadamente han puesto a la Santa Iglesia Católica y su doctrina al mismo nivel que los otros credos, cultos, en fin. Este principio, esta herejía, se encuentra, por supuesto, en la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia. Y muchos van a decir, pero todos lo han firmado. Pues lamentablemente muchos sí. ¿Y saben por qué yo le decía esto a un sacerdote el otro día? Quienes no tuvieron el coraje de defender la santidad de Dios, la gloria del Señor, al no reaccionar contra esta herejía terrible contra el Espíritu Santo, han quedado oscuras. Y esa es la causa por la cual no han podido
ver y no han podido después tener la fortaleza para oponerse a todo lo que vino después. Así que no nos extrañemos en que la mayoría haya firmado y aceptado, pues no nos autoriza a nosotros a seguir esa misma apostasía. No es ningún argumento el que la mayoría haya firmado y haya avalado esto. Por el contrario, es la vergüenza suma de que verdaderos obispos, como lo sabía en ese momento todos, hayan tenido esta cobardía de plegarse, no reconociendo la herejía y no oponiéndose a ella. El que hayan firmado la mayoría no es ningún argumento de validación de lo que se ha hecho. Por el contrario, muestra la apostasía, muestra la abominación de la desolación en el lugar santo. Bien, en el proemio de esta Constitución Sacrosantum Concilium, promulgada con fórmula solemne por Pablo VI, por Montini, el 4 de diciembre de 1963, es decir, cuando salga este video, estaremos a 2 días de cumplir 59 años de este Sacrosantum Concilium. En el proemio, en el punto 1, vean ustedes el principio guía de toda esta revolución litúrgica que se ha hecho. El Sacrosanto Concilio, proponiéndose acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, y escuchen esto, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la iglesia, juzga que le corresponde de un modo particular proveer a la reforma y al fomento de la liturgia. Es decir, fíjense cómo ponen, es la misma táctica que nos ha esclarecido Bonini, de mezclar elementos protestantes con ortodoxos. En este punto está incluido acá el verdadero principio que los guiaba. Promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo, fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la iglesia. Es decir, molestó la liturgia bimilenaria católica, fidelísima de las verdades de la fe, de los dogmas. La liturgia tiene que ser expresión de los dogmas. ¿Por qué? ¿Por qué molestaba? ¿Por qué molesta? Porque no une a quienes se han separado de la iglesia, se han separado del cuerpo místico de Cristo. Entonces, como a ellos no los une, entonces molesta. Y hay que cambiarlo para hacerla semejante, suavizarla. No, este es el verdadero principio. Ahí tienen ustedes con principio ecuménico, lo que leíamos en las cartas de Bugnini. Deberán introducirse elementos protestantes y ortodoxos en la liturgia católica con la excusa del ecumenismo. Entonces estará el camino libre para todos. ¿Cómo? Realmente lo han hecho. Este principio, entonces, fíjense ustedes que denota una intención
contraria a la Iglesia Católica. La liturgia que va a salir de aquí tiene una intención contraria a la catolicidad. Justamente le quita lo que es propio, lo que es propiamente católico, para acercarla a quienes se han apartado del cuerpo místico de Cristo. Acá tenemos que recordar la enseñanza del Papa León XIII cuando en Apostolice Cure retoma el tema de la invalidez de las órdenes sagradas entre el anglicanismo, en el anglicanismo, perdón. Esos principios tenemos que tener siempre delante. Fíjense ustedes, ahora vamos a ver cómo todo lo que la Iglesia había ya condenado previamente aparece puesto sobre la mesa en este Sacrosanctum Concilium. Porque eso es la táctica que hicieron, confundir y traer de nuevo lo que ya había sido condenado. Cuando se habla en el capítulo 2, en el punto 50, cuando hablan de la revisión del ordinario de la misa, va a decir: simplifíquense los ritos, conservando su sustancia, suprímanse aquellas cosas que con el correr del tiempo se han duplicado o añadido con poca utilidad. Restablezcanse, en cambio, de acuerdo con la primitiva norma de los santos padres, algunas cosas que habían desaparecido, etc. Vamos a ver cómo este principio, esta proposición, ya estaba condenada en la bula Autorem Fidei. La habíamos mencionado en otro video, pero lo voy a leer justamente porque hay quienes no les sirve que uno simplemente mencione y envíe a consultar números si no lo leemos públicamente. No, yo no sé por qué, por eso lo vamos a hacer. Proposición 33 de la bula Autorem Fidei de 1794. Recuerden ustedes que esta bula pertenece al Papa Pío VI, y en donde se condenan los principios, las proposiciones que se habían adoptado en el Sínodo de Pistoia, habían adoptado proposiciones jansenistas y galicanas, y entonces el Papa Pío VI las condena. Y vamos a ver entonces en la proposición 33 lo que nos advertía, nos decía: la proposición del sínodo que manifiesta su deseo de que, escuchen bien, se quiten las causas por las que en parte se introdujo el olvido de los principios pertenecientes al orden de la liturgia, reduciendo esta a mayor sencillez de ritos, diciéndola en lengua vulgar y profiriéndola en voz alta, como si el actual orden de la liturgia, recibido y aprobado por la Iglesia, dimanase de algún modo del olvido de los principios por los que ella debe arreglarse. Esta proposición está condenada. Es temeraria, ofensiva a los piadosos oídos, contumeliosa a la Iglesia y que favorece las injurias de los herejes contra ella. Fíjense ustedes. Repito, proposición 33, que establecería que el olvido de los principios pertenecientes, que se ha olvidado los principios pertenecientes a la liturgia y que por lo tanto hay que reducir la mayor sencillez de ritos, diciéndola en lengua vulgar y profiriendo en alta voz,
como si se hubieran olvidado los principios emanados, ¿no?, de los Santos Padres. Y fíjense cómo en número 50 de Sacrosanctum Concilium dice exactamente lo opuesto. Simplifíquense los ritos, suprímanse aquellas cosas que con el correr del tiempo se han duplicado o añadido, restablezcanse, en cambio, de acuerdo con la primitiva norma de los Santos Padres, algunas cosas que han desaparecido. Es decir, es lo opuesto a lo que la proposición 33 estaba condenando. Exactamente lo opuesto. Dicho hasta con las mismas palabras, pero en sentido opuesto. En el número 54 de Sacrosanctum Concilium, en cuanto a la lengua, en las misas celebradas con asistencia del pueblo puede darse el lugar debido a la lengua vernácula, lo cual estaba condenado ya en Concilio de Trento, en la sesión 22, canon 9, y con anatema. Vamos a otro punto. El número 55 de Sacrosanctum Concilium. Terrible, porque se va a poner también a otra condena de la bula Autorem Fidei. Decía, Sacrosanctum Concilium 55, se recomienda especialmente la participación más perfecta de la misa, en la misa, la cual consiste en que los fieles, después de la comunión del sacerdote, reciban el mismo sacrificio, el cuerpo del Señor. Está afirmando que la participación más perfecta en la misa consiste en recibir la Sagrada Comunión después del sacerdote. Pues esto, hermanos, estaba condenado también en la bula Autorem Fidei, en el número 28. Fíjense, dice, se condena la proposición del sínodo en la que después que establece que la participación de la víctima es parte esencial del sacrificio, añade que no por eso condena como ilícitas aquellas misas en que los circunstantes no comulgan sacramentalmente, porque estos participan, aunque con menos perfección, de la misma víctima recibiéndola espiritualmente. Por cuanto insinúa que falta algo de la esencia del sacrificio. O sea, dicen que participan. Los que no comulgan sacramentalmente participan, sí, pero con menos perfección. Fíjense que es lo mismo que está diciendo acá el Sacrosanctum Concilium. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, la cual consiste en que los fieles, después de la comunión del sacerdote, reciban del mismo sacrificio cuerpo del Señor. Pues esta proposición está condenada, porque insinúa que falta algo de la esencia del sacrificio. Fíjense qué condena tiene. Falsa, errónea, sospechosa de herejía y que sabe a ella. Proposición falsa, errónea, sospechosa de herejía y que sabe a ella. Pues esta condena aparece, fíjense ustedes, casi con las mismas palabras, pero en sentido inverso, como cosa loable, en el número 55. Vayan y véanlo. Yo lo estoy leyendo literalmente, estoy leyendo esto, ¿eh? Acá. Número 28, entonces, también estaba condenado. Y en cuanto a la lengua vernácula, que tanto recomienda, ¿eh?, violando también los cánones con anatema del Concilio de Trento, también está condenada en la bula Autorem Fidei, la utilización de la lengua vernácula. Fíjense ustedes. Es la proposición 66.
La proposición que dice sería obrar contra la práctica apostólica y los consejos de Dios, si no se preparasen al pueblo unos caminos más fáciles de unir su voz con la de toda la Iglesia, entendida de que se deba introducir el uso de la lengua vulgar en las oraciones de la liturgia. ¿Cómo está condenada esta proposición? De que se debe introducir el uso de la lengua vulgar en las oraciones de la liturgia. Falsa, temeraria, perturbadora del orden establecido para la celebración de los misterios y muy expuesta a producir muchos males, como evidentemente los produjo la introducción de la lengua vernácula. Por algo siempre la Iglesia utilizó su lengua sagrada, es el latín. Fíjense ustedes, dicho de manera completamente en sentido contrario, son las mismas. Es decir, acá lo que interesa también es ver no solo que trajeron, pusieron sobre la mesa todo lo que estaba condenado antes, sino que hasta con una maldad, porque utilizan las mismas frases, pero dichas en sentido opuesto. Entonces, por favor, yo me he encontrado muchas veces con católicos, buenos católicos, gente buena, pero que no han estudiado y entonces terminan alabando como una gran cosa la Constitución Sacrosantum Concilium. Fíjense ustedes, hermanas, madres, el peligro que se deriva de no estudiar, de no conocer lo que la Iglesia enseñó siempre y los mandatos y las condenas y las, como nos decía el canon 1324 del Código de Derecho Canónico, las prohibiciones y decretos que la Iglesia ha dado en opiniones bravas, cercanas a la herejía. Ya no solamente heréticas, sino de propuestas cercanas a la herejía. Si no las conocemos, pues, como dice el refrán, nos venden gato por liebre. Y el no conocerlas es un pecado grave, porque todo católico tiene que conocer la doctrina, tiene que conocer las advertencias que los verdaderos papas han hecho a lo largo de la historia, las condenas que han hecho. Cuánto más las personas consagradas al Señor. Así que fíjense ustedes cómo esto que hemos leído del Vaticano II, Sacrosantum Concilium, es una cosa vergonzosa lo que se ha hecho. No puede ser alabado de ninguna manera. Nada de lo que ha salido de este concilio puede ser alabado. Está viciado en su intención. Siguen una intención no católica. Como decía Bugnini en las cartas al Gran Oriente, mezclar con la excusa del ecumenismo, introducir elementos protestantes y ortodoxos. Entonces estará el camino libre para todos. Probablemente. Pero sepamos que todo esto estaba ya advertido. Es la abominación de la desolación en el lugar santo, de la cual debemos huir. Y no tengan miedo, cuando nos falte la misa, cuando nos falte un sacramento, recuerden ustedes, hermanas, madres, que el sacramento del monje es la soledad. No solo bello, sino verdadero. El sacramento del monje es la soledad. Allí tenemos todo. Allí encontramos al Señor. No es culpa nuestra esta situación,
no es culpa directa nuestra. Por lo tanto, sabemos que el Señor nos depara gracias súper extraordinarias ante la situación de tiempo final que estamos viviendo. Estamos en el desierto, debemos estar en el desierto, debemos abrazar ese desierto en el cual el mismo Señor nos sustenta, nos cuida y nos preserva de todo error en la fe y de todo pecado. Bendita la soledad, bendito desierto en el cual la iglesia, la mujer, es conservada de las garras del enemigo. Dios mediante, ya comenzaremos a tratar estos temas más gratos, más hermosos de nuestra vida consagrada, pero era necesario hacer toda esta introducción para que tengamos plena conciencia de todo aquello de lo que debemos apartarnos. No podemos recibir las maravillas que vamos a recibir, Dios mediante, sin haber quitado antes el veneno que habíamos ingerido. A ser valientes. Pidamos a Nuestra Señora que nos sostenga, nos guarde y nos prepare para recibir ahora sí los textos maravillosos que vamos a comentar a partir, Dios mediante, del próximo video. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.